ese orden de ideas tenemos un enemigo. ¿Y ese enemigo cómo se llama? Satanás se goza en que tú y yo sintamos culpa. Satanás se goza en que tú y yo nos mantengamos atados a la culpa. Y a causa de esto, ¿vas conmigo? Por lo tanto, yo quiero hablarte algo muy sencillo que hemos hablado durante muchos años, pero desde una perspectiva de una revelación. Porque quiero que te acuerdes que la libertad solamente va a venir tanto a causa de que, por causa de la unción, se pudren los yugos, ¿te acuerdas que lo hemos aprendido? Pero también a causa de la revelación seremos libres, porque la verdad nos hace verdaderamente libres. Así que acompáñame en la escritura al libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Y la palabra dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! Aquí está algo hermoso. Todo tu pecado pasado, presente y futuro está en lo profundo del mar. ¿Me estás entendiendo? El pecado que puedes cometer en el 2030 ya está en lo profundo del mar. Pastor, pero es que ni siquiera hemos llegado. Claro, pero la palabra es eterna. ¿Estás conmigo? Es decir, a lo que te quiero volver a llevar esta noche es que para que tú puedas tener una libertad genuina, tiene que serte revelado que ya eres perdonado. Y si ya fuiste perdonado, entonces no tienes por qué andar con culpa, ni remordimiento, ni cargas angustiosas. Muchas personas, cuando fallece una persona que amamos, normalmente viene una carga y es: no le dije que lo amaba, o no lo perdoné, o no me perdonó. ¿A poco no? Y viene una cantidad de remordimientos y cargas angustiosas. Y eso mismo quiero hoy ponerlo en tus manos y decirte: toda esa carga ya fue desmenuzada. Tanto la carga de pecado fue desechada. Así que cada vez que tú estés sintiendo culpa, tienes que echar como un clavado a lo profundo de la persona de Dios puesta en ti y entender que la culpa fue traspasada en la cruz del Calvario. ¿Estás conmigo? Es decir, tú no me puedes decir: yo creo que soy perdonado, y a la vez vivir con culpa. Te lo voy a decir desde otra manera. Si no te es revelada la obra de la cruz, y cuando me refiero a la obra de la cruz estoy hablando de la sangre derramada ahí, de la misericordia manifestada ahí, del amor que se impartió sobre la humanidad. Si eso no te ha sido revelado, entonces jamás podrás vivir en libertad. Y solamente será un Cristo histórico, como lo viven muchos, en el hecho de un antes de Cristo y un después de Cristo que hay en la historia. Pero en mi propia vida, yo tengo un antes de Cristo y un después de Cristo. No sé tú, pero yo cuando nací de nuevo, me fue revelada algo de la cruz. No mucho, pero ese poquito me impulsó a entender que soy genuinamente perdonado. No por mis obras ni porque me lo haya ganado. Y en eso se va a enfocar el mensaje de esta noche. Quiero llevarte más allá. Cada vez que tú escuches la palabra pecado, la palabra iniquidad,
te lleva a la similitud que dice la Escritura del pozo o del hoyo de la corrupción. Cuando tú te sientes con culpa, mi amado, es porque estás en ese hoyo de corrupción. Y en ese hoyo de corrupción no hay otra cosa más que tormento, impotencia y esclavitud. Y de acuerdo a la misma Escritura en el libro de Isaías, una persona esclava se vuelve amarga y la amargura se contagia. Y la amargura te lleva a otra situación donde es nublado tu entendimiento, tu paz es robada y eres llevado prisionero. Eso era lo que estaba reclamando el profeta Isaías y el profeta Jeremías cuando le decía al pueblo: tienen que reaccionar y salir de la esclavitud, porque si no, el Señor va a permitir que sean llevados presos, ustedes, sus hijos y hasta siguientes generaciones. Lo que el profeta Isaías y el profeta Jeremías veo que le estaba gritando a Israel era: comiencen a buscar al libertador. Si el libertador no les es revelado, aun cuando escuchen mucha historia, mucha Torá, no entenderán nada. Cuando el libertador nos es revelado, automáticamente tu vida es como si se extendiera una mano poderosa sobre de ti y esa mano te sacara del hoyo de la corrupción. Y cuando te saca de ese hoyo de la corrupción, comienza a sacudirte la miseria, comienza a limpiarte lo amargo, y en ese instante comienzas a vivir el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios es un fruto de la libertad. ¿Alguna vez has estado consolado? Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablándole a los corintios: consolaos con la misma consolación con la que fueron consolados ustedes. Está diciendo el apóstol Pablo: háblenle la libertad a ellos para que den ese fruto de consuelo. Y es lo que yo vengo a mostrarte a través de otros pasajes, porque el consuelo del Señor produce que la tierra de tu corazón comience a ser fértil y des vida y te vuelvas de bendición a la gente que te rodea. Vas conmigo. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías en su capítulo 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, le cambio. Hablad al corazón de la iglesia, el lugar en donde habita su gloria. Y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Mi amado, usted tiene que saber que hay libertad. Si su pecado fue perdonado, escucha el tiempo en el que te estoy hablando. Fue, ¿qué tiempo es? No te estoy diciendo ¿es perdonado o será? Estoy diciendo, si tu pecado fue perdonado, es porque hoy, de acuerdo a la Escritura, tú tienes que tener libertad genuina a causa de la obra de la cruz. Cuando tú entiendes, es que quiero ponerte algo muy sencillo. Es diferente tener un entendimiento de conocimiento a que la realidad de Dios baje a tu espíritu. ¿Me doy a entender? Si esa realidad de Dios baja a tu espíritu, automáticamente entonces verás la cruz no como un enfoque de un lugar de tortura, sino con el enfoque del lugar de tu completa libertad. Porque hoy muchas personas ven la obra de la cruz como el peor tormento, como el fracaso de Cristo. Pero yo lo veo como la mejor obra, el lugar de mi perfecta libertad, el lugar del máximo amor, el lugar donde soy plenamente amado. Ni el amor de mi madre, ni el de mi padre, ni el de una persona puede compararse a lo que yo veo en la obra de la cruz.
Pero muchos ahí ven el fracaso. Por eso vengo a decirte de parte del Señor que cuando tú entiendes en tu espíritu que eres perdonado, no puedes ver la obra de la cruz como la obra redentora del cielo manifestándose en la tierra, impartiendo gloria a la humanidad. La obra de la cruz es la que trae libertad, consuelo, crecimiento, unidad, una genuina forma de vivir al hombre. Pero ¿qué tuve que hacer yo para entender esto? Un corazón lleno de orgullo no lo entiende, pero un corazón que reconoce que es soberbio, que está lleno de fallas, que muchas veces se siente autosuficiente. Cuando ese corazón llega a la cruz y se humilla, entonces el resultado de esa humillación es caminar en genuina libertad. Pero los fariseos lo hacían y ellos vivían en una libertad falsa, la libertad que del mundo. Así como la Escritura dice: he aquí yo os doy paz, pero no como la que da. O sea que el mundo da una cierta paz, una paz de me relajo en la playa, una paz de no tengo una deuda económica, pero es una paz falsa. Una paz genuina es cuando estás en medio de la guerra y hay paz. Alrededor de ti hay caos, pero tú tienes paz. Esa es la paz de Dios. Por lo tanto, mi amado, tú y yo tenemos que permitir que el Señor nos guíe a humillarnos. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, perdóname por mis pecados? A ver, ¿alguien se lo ha dicho? Quizás hoy en la mañana o antes de llegar, o cuando metiste la pata y viste al pastor feo y dijiste, me caí gordo, ay, perdón, Señor, es mi pastor, por mi culpa. No, que ya no somos católicos, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, humíllame? Humíllame, humíllame, Señor. Porque es bien diferente agarrar, postrarme y humillado. Yo me humillo a ti. Sí, ¿cómo no, papá? Ajá. Y luego son otros 20 pesos que le digas a Dios, humíllame. Humíllame tú a mí. Yo no me sé humillar. Esa se ha vuelto mi oración en este tiempo, mi amado. Por lo tanto, cuando tú y yo le pedimos al Señor, humíllame, Él viene y en la tierra de tu corrupción, que es nuestro corazón, en la tierra de pecado llamada nuestro corazón, el Señor coloca semillas de consuelo. Y en su perfecta obra, ¿cómo le hace? No me preguntes, no sé cómo le hago. Sé que es la operación del Espíritu Santo, pero Él comienza a llevarte desde el tormento a una genuina libertad, a un genuino consuelo. Pero ojo, cuando tú comienzas a andar en eso, el consuelo, que es un fruto de la libertad, te exige una cosa, y es orden. Diga conmigo, orden. Y quiero mostrarte el orden que exige esa libertad. Vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3 y 4. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese, y lo áspero se allane. Quiero enfocarme en esto. Cuando la palabra nos dice enderezad, y me impresionó mucho lo que el Señor me hacía entender. La palabra enderezad, si usted, no nos vayamos a algo muy difícil, le dieron un golpe a su carro,
o le pegaron a algo. ¿Y qué va a hacer cuando lo endereza? Volverlo a la posición original. Le van a dar, pero duro, pero lo van a regresar a la posición original. Y el Señor me abrió el entendimiento. Me dijo, enderezar es la operación del arrepentimiento. Volver al original. ¿Qué es esto? Así como cuando se endereza el golpe de un carro, que le dan su buena pela al carro. Nuestra buena pela, el arrepentirnos, involucra abandonar nuestras malas acciones. Bien fácil. Pero no solo lo abandonas, sino reivindicas el camino. ¿Me doy a explicar con la palabra reivindico el camino? ¿Sí o no? Vuelvo a tomar el orden. La Escritura dice, deténganse en las sendas y preguntad por la senda del Señor, por las sendas antiguas, ¿te acuerdas? Reivindiquen en el camino de los antiguos. Arrepiéntanse. Y una obra del arrepentimiento es dar frutos dignos de arrepentimiento. Bien fácil. Antes eras un adúltero 7 suelas y ya no lo eres. ¿Estás de acuerdo? Antes eras un ladrón y ya no lo eres, sino ahora, dice la Escritura, trabajas y compartes de lo que tienes. ¿Por qué? Porque los frutos dignos de arrepentimiento evidencian que tus ataduras se rompieron. Pregunta, ¿has dado frutos dignos de arrepentimiento a causa de tu pecado pasado? ¿Sí? A ver, levánteme su mano. ¿Quién ha dado frutos? ¿Estás caminando en libertad? Quizás no del 100%, pero ahí la llevas. Por lo menos ya llevas el 2%. Algo es algo, dijo un calvo, ¿verdad? Pero por ahí vamos. Y quiero mostrarte algo, mi amado. Estamos aprendiendo el camino hacia la genuina libertad. Y quiero dejar un versículo, tatuarlo en tu corazón. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 3. Dice la Escritura, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Quizás lo lees y dices, no me dice nada, te lo voy a explicar. El Señor me hacía entender que el pueblo de Israel estaba ensimismado, estaba estancado. El pueblo de Israel parecía un tractor atascado con toda la potencia, muy fuerte, muy poderoso, pero solamente giraba en el mismo lugar. Mucha fuerza, pero no se movía. Y los israelitas lo que estaban haciendo, independientemente de rodear un monte, el Señor me explicaba, ellos lo que hacían era rodear continuamente su condición de pecado. Vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Padre, perdóname esta mentira, o perdóname cierta conducta? Y pasan unas horas y ahí vas otra vez. ¿A poco no? Deja de rodear ese monte. Otra de las cosas que hacían los israelitas es que se dejaban guiar por su corazón. Hay un dicho en este mundo que es, déjate guiar por tu corazón. No lo haga. No lo haga. Hermana, hermano, si usted se enamora y se deja guiar por su corazón, después vamos a tener que ir a levantarlo en cenizas. No se deje guiar por su corazón engañoso. Es lo peor que puede hacer. Es más, mi amado, a las que no se han casado, las o los, voy a ir un poquito en contra de lo que te han dicho, cásate cuando estás enamorado. No, porque no sabes lo que haces. Céntrate. Ve al personaje que está enfrente de ti. Está medio bárbaro, está medio silvestre, mejor no me caso. Mi amado, mi amada, por eso es no vio, porque no vio.
No se deje llevar por su corazón engañoso. Y era lo que hacían, rodeaban y rodeaban los israelitas lo mismo. Tercer punto, ellos descansaban, pero no en la fe, sino en su propia carnalidad, en su propio entendimiento. Por lo tanto, no conquistaban el propósito de Dios, no alcanzaban a conocer su dulce voz, sino al contrario, mis amados. El Señor me explicaba algo. El Señor voltea y les dice con una voz bien estruendosa: a ver, vuélvanse al norte. Esa frase que veías en Deuteronomio capítulo 2 versículo 3 no es: a ver, chiquitita, mira, vete para allá. No, les está jalando la oreja. Y quiero mostrarte el contexto. El pueblo de Israel se había estancado en el desierto. Y el Señor les está diciendo: vuélvanse al norte. ¿Qué es el norte? La presencia. Vuélvanse a mi presencia. Vuélvanse a mí. Vamos a aplicar esta palabra de vuélvanse al norte. Deja de enfocarte en tu pecado. Deja de enfocarte en tu prueba, en tu desierto. Es tan real, es tan doloroso, duele, es traumante, pero vuélvete a su presencia. No hay peor lugar donde quieras permanecer que atado al dolor. Te la cambio, que atado a un pecado que no lo puedes dejar. Y mira, te voy a decir algo, no importa que me apedrees, el Señor está aquí. Por más de que te esfuerces en dejar un pecado, tengo una noticia: ¿lo has logrado? ¿Crees lograrlo? Entonces, ¿por qué lo sigues intentando? Deja de intentar dejar de mentir. Pastor, no. Deja de intentar seguir batallando con el pecado y comienza a buscar genuinamente el norte, su presencia. Porque si tú lo buscas a Él, Él te ayuda a soltar tu pecado. Porque si tú dependes de Él, Él te ayuda a soltar el deseo del corazón, tu pecado, tu tropiezo. Por eso se trata de una relación con Dios, no una religión con Dios. ¿Vas conmigo? Vuelvo a repetir: deja de abrazar el pecado, deja de abrazar la prueba, deja de abrazar la culpa y comienza a enderezarte buscando su presencia. Mi amado, a más tú pienses superar tu debilidad, más te vas a estancar. Pero a más busques de Dios, más rápido vas a salir. Aleluya. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Nuestra carrera es por fe. Y si es por fe, no es por vista. Y si no es por vista, tampoco es por esfuerzo. Y de aquí lo que quiero dejar en tu corazón: cuando la Escritura se refiere a endereza las sendas, que los valles sean alzados, que los montes sean bajados y lo áspero se allane, el Señor me dio una zarandeada como cuando el albañil cierne la tierra. ¿Has visto cómo la cierne? Que le empieza a hacer así el cernidor y toda la tierra comienza a salir bien delgadita. Eso me hizo el Señor. Y me hizo entender una vez más, desde otra perspectiva, que la naturaleza del hombre es irremediable. Por más de que quieras ponerle un curita a tu pecado, más grande se va a hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver lo que hizo Juan el Bautista. Porque está profetizado, la misma palabra que está en Isaías 40, la que leíamos hace rato, de preparar el camino, fue la que le vino a cumplir, prepararle el camino a Jesús, ¿te acuerdas? ¿Y qué fue lo que hizo Él? Si tú lo ves
desde 360 grados, viendo la obra de los evangelios, podrás ver que Juan el Bautista lo que hizo fue ordenar, renovar, buscar transformar el entendimiento de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de la gente judía, para que pudieran aceptar al Mesías, cambiarles el entendimiento. Por eso ahora entiendo que desde que empezamos a hablar de libertad, lo primero que nos dijo el Señor fue: cambia tu forma de pensar. ¿Vas conmigo? Quiero mostrártelo. Lo primero que tienes que entender, cuando se refiere a los montes y collados que se tienen que bajar, es el orgullo de tus logros. Lo tienes que lanzar a los pies del Señor. Cuando los valles sean alzados, esto es algo muy hermoso y a mí me ayudó mucho, que todas las vergüenzas, todos los traumas, todo lo dificultuoso, todo el pecado, todo lo que te ha producido batalla en tu vida, sea colocado en la obra de la cruz. Todo nos apunta a la cruz. Y cuando se refiere a los lugares ásperos, se refiere a todos los lugares pedregosos que hay en tu corazón, todas las heridas que hay ahí, que son multitudes, todas las cosas traumáticas, todo lo difícil. No te lo guardes, no se lo cuentes a quien más confianza le tengas, no. Déjalo en los pies del Señor. De eso se trata, una relación con Dios. También, mi amado, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que tenemos que entender es: no estoy aquí porque me lo merezca, sino porque es un regalo inmerecido. Y si entiendes que no te lo merecías, esa revelación cae en lo profundo, y al sentirte un depósito de bendición, automáticamente la obra de la cruz actúa en tu carne para que no peques deliberadamente. Una persona que no le ha sido revelada la obra de la cruz no teme pecar. Hace lo que bien le parece. Dice lo que viene a su mente. Y obviamente está mantenida y sujetada a la culpa. Ese tipo de personas, mis amados, tienden a batallar con problemas emocionales donde todo depende de su comportamiento, porque a veces sientes que estás muy bien con Dios y de repente todo fracasó. Y de repente otra vez vuelven a sentir gran confianza, Dios contigo, Dios me bendice, y de repente, de acuerdo a su comportamiento, piensan que lo arruinaron todo. Quiero decirte algo, mi amado: cada vez que tú tengas esa percepción, esa sensibilidad anclada a tu comportamiento, tengo algo que decirte: hiciste pedazos la obra de la cruz. Porque la obra de la cruz no depende de tu sensibilidad, no depende de lo que piensas. La obra de la cruz, mi amado, vino totalmente a remediar tu comportamiento. A causa de tu comportamiento, de mi comportamiento, fue que Cristo fue traspasado. Y Él no depende si lo hice bien o lo hice mal, si oré mucho o oré poco. Lo que Él hizo te lo regaló. Lo que a ti te toca es, con poco entendimiento o con mucho entendimiento, abrazarte de lo que Él ya te regaló. Que eso caiga a tu corazón, a tu espíritu, que te sea revelado. ¿Por qué? Te voy a soltar una bomba. ¿Por qué? Porque cuando no hay revelación, hay religión. ¿Me entendiste? Vuelvo a repetir. Una persona sin revelación
tiene religión, pero una persona con revelación permanece en profundo honor y temor a Dios. Pregunta, ¿tienes religión o tienes relación? ¿Vamos aprendiendo? Mi amado, la obra de la cruz a mí me muestra algo. No me malentiendas, la obra de la cruz a mí me hace caminar sin temor al mundo, sin temor a lo que vaya a venir, sin temor de mí mismo y sin culpas. Pero a la misma vez me hace caminar en un temor reverente a mi Creador, en un temor absoluto a no defraudarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que esta carne está corrompida. Y tal es que lo sé que me acuerdo de dónde me sacó. Y cuando me acuerdo de dónde me sacó, me lleva a la obra de la cruz. Y la obra de la cruz me recuerda amor manifestado en sangre. Y ese amor manifestado en sangre me lleva a libertad. Me doy a entender con todo ese círculo. Mi amado, lo que he venido a decirte esta noche, otra vez, aquel que no se siente perdonado, es que el perdón no depende de tu comportamiento. El perdón depende de la sangre derramada precisamente por tu comportamiento. Y eso te lleva a la realidad, al tamaño genuino y al impacto real del amor de Dios. Recuerda algo, de tal manera te amó que se entregó por ti. Y si el Señor nos está llevando a libertad, es porque Él quiere que conozcas la profundidad del costo, no del precio, del costo de tu libertad, del costo que es sangre. Y quiero ponerte un ejemplo. No me vayas a malentender, no es mi intención. No se trata de que vayas y confieses, Señor, perdóname mi mentira. No. Se trata de que entiendas que esa liviana mentira, cuando la cometimos, costó sangre, costó clavos, costó espinas, costó una lanza, costó un hombre traspasado llamado el Hijo de Dios. Una liviana mentira. ¿Estás conmigo? Quiero que lleves un poco más allá el pecado, que lo comprendas realmente, porque si el pecado fuera tan ligero como muchos lo entendemos, no hubiera tenido un precio, un costo tan alto, costo de sangre. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7. En Él, llamándose de Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mi amado, quiero dejar esto en tu corazón. Su amor jamás guardará rencor para decirte, eres culpable, te lo mereces. Su amor cubre multitud de pecados. Cada vez que tú te sientas culpable, acuérdate de esto. Cada vez que tú te sientas culpable, acuérdate del precio, del costo a causa de tu libertad. Y ciertamente necesitamos confesar nuestros pecados. En primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo necesitamos hablar. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso mi pecado, me pone en una posición correcta delante de Dios y me hace recordar que no soy independiente, sino soy dependiente. Y
Y la libertad que usted tiene depende de su obra, no de cómo usted se la haya buscado ganar. Y quiero terminar con este versículo y explicarte algo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí me enfoco en la carne del mensaje, en el centro del mensaje. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me muestra dos tipos de personas: los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Vamos a aplicarlo. Los que tienen revelación de la obra de la cruz, y a los que su entendimiento les fue velado. Y te pongo bien sencillo: ¿qué es vivir en la carne? Aquellos que se gozan, que se satisfacen a través de sus pasiones. ¿Vamos bien? Aquellos que se complacen pecando y aplauden el pecado del otro. Y lo que hacen con su culpa, no pueden ocultar su culpa, pero buscan ignorarla. Y el resultado de esto es de que al no haber revelación, el Señor los entrega a una espiral descendente destructiva. Y te pongo un ejemplo. Hace muchos años yo conocí a una persona, un varón, y él era un hombre muy mujeriego, muy mujeriego. Y tenía un pegue impresionante. Pero llegó el día que él a mí me platicó: es que ya me aburrí de tener tantas mujeres. Y yo me quedé, ¿cómo? Ahora vas a intentar con hombres, con perros, con gatos, Y efectivamente, el Señor lo entregó a sus pasiones. Y él es homosexual. Ahora veamos el otro lado. Vivir conforme al Espíritu no es otra cosa que menguar a mí mismo y permitir que el Espíritu Santo crezca. Y esto provoca que entonces la obra de la cruz me sea revelada y mi espíritu gima por su presencia, por su manifestación, por estar cerca de Él, por conocerlo a Él. Y ahí es cuando viene ese hecho de que Él me ayuda a superar mi tropiezo, su gracia me completa y Él transforma no solo mi vida, sino todo lo que me rodea. Y me lleva tomado de su mano a vivir en un temor reverente. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no solamente es santidad o libertad, sino es estar cara a cara. Saber que Él y yo somos uno. Y termino. Es imposible que hoy digas: es que a veces estoy en la carne y a veces en el Espíritu. O somos o no somos. Si hoy tú estás batallando con algún pecado que te ha costado mucho superarlo, yo quiero que hoy juntos le pidamos al Señor algo. Así que por un momento cierra tus ojos. Tú conoces, mi amado, cuál es tu debilidad, pero yo he conocido personalmente quién es Él.
Padre bueno, hoy venimos delante de tu presencia, anhelando tener frutos de tu libertad en ese consuelo permanente. Pero también reconocemos que batallamos mucho con nuestra naturaleza. Hemos buscado, Señor, dejar de pecar, dejar ciertos hábitos, pero nada nos resulta. Y hoy, Padre, voluntariamente damos por perdida la guerra contra el pecado. Reconozco que no puedo contra el pecado. Tu palabra dice que esa naturaleza está dentro de mí. Esa ley está dentro de mí. Pero hay una ley mayor, Señor, dice tu palabra, que es la ley del Espíritu. Yo levanto mis manos en símbolo de total rendición a ti. Señor Jesucristo, te necesito, no solo para vencer un pecado, sino para que tú venzas esta naturaleza. Quiero caminar en temor reverente. Quiero vivir en unidad contigo. Batallo diariamente, Señor, con esta carne demandante, pero hoy me humillo. Te la entrego. Traigo un sacrificio absoluto a ti, mi carne a ti, una adoración inteligente donde someto mi vida, donde te entrego mi cuerpo, donde clamo a tu presencia, donde te busco, Señor, pidiéndote obra en mis debilidades, obra en mi carácter, obra en mí, por favor, Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y ahora con tus propias palabras, dile, Señor, ayúdame en este pecado. Y a más específico tú seas, es mejor. No sé cuál sea aquello que estés batallando, pero díselo al Señor. Ayúdame en esto, Señor. Ayúdame en esto, Señor. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, por favor, Padre. Yo hoy confieso mi maldad, Señor, delante de ti y delante de una nube de testigos, Señor, pidiéndote tu auxilio, Señor. En el nombre de Jesús, solo en ti puedo caminar sin culpa y echo mano de tu realidad. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Gracias, Señor.